comenzar a grabar. Ok. Chicos, entonces, este fue el ejemplo que hicimos en el video anterior. Ahora, vamos a comenzar con este segundo ejemplo que está aquí del lado izquierdo. Y vamos a averiguar lo mismo que es el área, ¿verdad? Entonces, la idea con esta figura es dividirlo de manera que se formen solo triángulos y rectángulos. Entonces, vamos a ir buscando formas de partir esta figura. A mí se me ocurre, vean, esta figura, así como está, la idea es como recortarle como este pico que tienen en esta parte. Entonces, vamos a dibujar esta línea desde arriba y la vamos a hacer aquí hasta abajo, ¿ok? Entonces, vean que aquí en el lado izquierdo se nos está formando un triángulo, ¿ok? Ahora, esto que nos quedó del lado derecho, nosotros lo podemos partir aquí, ¿ok? Y vean que la figura nos está quedando dividida en tres partes. Entonces, yo le voy a poner letras. Vean que en este ejemplo yo le puse área 1 y área 2. Ustedes en el examen pueden ponerle letras también. Entonces, en este caso, yo voy a poner una a la primera parte. Le voy a poner una B a la segunda parte y le voy a poner una C a la tercera parte. Y vamos a sacar el área de cada uno por aparte. Entonces, vamos a poner aquí el área de la parte A, el área de la parte B y el área de la parte C. ¿Okay? Entonces, en la parte A, vean que nosotros tenemos un triángulo. En este caso lo voy a hacer un poquito diferente para que aprendamos las dos formas de resolverlo. Yo lo voy a hacer con la fórmula. Entonces, la fórmula era base por altura dividido entre 2. ¿Sí? Chicos, ahí alguien tiene el micrófono encendido. Ok. Entonces, en esta A, vean que la base mide, lo que contamos son los cuadritos. Entonces, vean que la base mide 1, porque es solo un cuadrito. Y la altura mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. La idea es llegar hasta arriba. Entonces, haciendo la fórmula, va a ser base por altura dividido entre 2, nos iría quedando. La base mide 1, entonces ponemos 1 multiplicado por, bueno, eso es un por la altura, que sería un 6, y eso lo vamos a dividir entre 2, ¿ok? Eso ustedes lo pueden meter en la calco y eso nos daría un 3. Entonces vamos a anotar aquí un 3, ¿ok? Entonces, quiere decir que el área de ese triángulo sería 3. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para sacar el área de la parte B? Entonces, podemos usar el mismo principio de la fórmula. Ahora, vean que ese triángulo está como quien dice de cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber quién es la base y quién es la altura? Entonces, ustedes deciden cuál es la base y cuál es la altura. Yo en este caso voy a decidir que esta línea es la base y que esta otra línea es la altura. Pero he visto gente que decide que esta línea es la base y la otra es la altura. No importa cuál sea base y cuál sea altura. Entonces, vamos a medir cada una de esas líneas. Esta línea que yo tomé como base, vean que él tiene dos cuadritos, 1 y 2. Entonces vamos a anotar que la base es 2. La altura sería 1, 2, 3, 4. Entonces, en ese caso la altura sería un 4 dividido entre 2. ¿Ok? Si ustedes meten eso en la calculadora, eso les tiene que dar un 4. Eso les daría 4. Entonces, eso sería el área de la parte B. Y de la parte C, vean que también es un triángulo, entonces vamos a usar la misma fórmula. Vean que la base es un 2 y la altura es un 2. Entonces, esto nos quedaría base, que es 2, multiplicado por altura, que es un 2, para hacer bien este por. Entonces, aquí lo vamos a hacer dividido entre 2. Ustedes pueden meter eso en la calco y eso les daría 2. ¿Ok? Entonces, vean que ya tenemos el área de cada figura por aparte. ¿Cuál va a ser la respuesta final? Vamos a sumar esos tres resultados. Entonces, aquí tenemos 4 más 3 más 2. Eso nos daría 9. Entonces, voy a anotarlo por aquí, que la respuesta final de esa área, eso nos daría un 9. ¿Ok? Entonces, vean que si nosotros hacemos cada figura por aparte, no se hace nada complicado. Ok, chicos, y ahora me piden resolver este ejercicio que está aquí del lado derecho. Entonces, la gente se asusta cuando ve algo así, pero la idea es buscar la forma más fácil de partir la figura. Yo he visto gente que lo parte aquí, lo parte por allá y empieza a hacer un montón de cortes que son innecesarios. En este caso, la forma más fácil de partir esta figura, vean que aquí se forma como un rectángulo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a partir aquí. ¿Ok? Y ya eso era todo. Entonces vean que nos quedaron tres figuras. Nos quedó este rectángulo, un triángulo chiquitito arriba y un triángulo chiquitito abajo. Entonces, a este le vamos a poner letras. Le vamos a poner
la letra A por aquí, le vamos a poner la letra B y aquí le vamos a poner la letra C, ¿ok? Entonces, en esta vamos a ir sacando el área de cada figura por aparte. ¿Okay? Entonces, voy a subir un toquecito esto para anotarlo aquí arriba. Entonces, vamos a ir anotando aquí de la figura A. Vamos a anotar aquí de la figura B. Y la figura C, para que no me quede muy pegado, lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Figura C, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sacar el área de la figura A? En este caso, yo voy a usar la fórmula. Entonces, cuando es un rectángulo, solo se multiplica, no se divide. Entonces, vean que la base sería 1, 2, 3. Y la altura es 1, 2, 3. Entonces, en este caso, vamos a resolver 3 multiplicado por 3. ¿Ok? Eso nos daría 9. Ojo, así como nos da, así lo ponemos, no se divide. En la figura B, vean que eso es un triángulo, esto sí hay que dividirlo. Entonces, yo voy a tomar como base esta línea que está acostada y como altura esta línea vertical. Ojo, no hasta abajo, sino hasta este punto, hasta donde llega el triángulo. Entonces, como la base es, vean que la base es 1, 2 cuadritos y la altura es solo un cuadrito. Entonces, aquí sería 2 multiplicado por 1 dividido entre 2. Si ustedes meten eso en la calco, eso les daría 1. ¿Okay? Y ahora vamos con la figura C. Como la figura C es un triángulo, esa también la vamos a dividir. Entonces la base sería 1, 2 cuadritos. Y la altura es 1, 2 cuadritos. Entonces esto sería 2 multiplicado por 2 dividido entre 2. Si ustedes meten eso en la calco, eso les daría un 2. ¿Ok? Y después, ¿cuál sería la respuesta final? Sería sumar las tres áreas. Entonces, ¿qué sería? 9 más 1 más 2. La respuesta de esto sería un 12. ¿Okay? La respuesta final sería un 12. Vean que este primer ejemplo lo habíamos hecho contando los cuadritos y este tercer ejemplo lo hicimos con las fórmulas y los dos llegan exactamente a lo mismo. Ustedes deciden el método. Ok. Chicos, en esta segunda parte ya vamos a ver el perímetro, siempre dentro de los polígonos irregulares. Entonces, cuando nosotros nos hablamos del perímetro, voy a anotar esto por aquí, el perímetro es la suma de todos los lados, ¿ok? Entonces sería la suma de todos los lados. Y a nosotros nos van a dar una figura, voy a hacer un ejemplo por aquí, nos van a dar una figura como algo así. Ok. Ahora, bueno, voy a borrar un toquecito de esto para que no me quede tan torcido. Algo así. Bueno, igual quedó torcido. Entonces, vamos a irle poniendo medidas. Digamos que esto va a medir un 3, digamos que esto va a medir un 4, digamos que esto va a medir un 6. Ok. Si a nosotros nos pusieran esta figura y nos preguntaran por el perímetro, yo tendría que sumar todos los lados. El problema es que de esos lados, vean que nosotros tenemos la medida de este lado derecho, tenemos la medida del de la parte de abajo y tenemos la medida del de la parte de arriba. Pero de esta línea que está diagonal, nosotros no tenemos la medida. Entonces, para poder averiguar la medida de esta línea que está diagonal, vamos a usar algo que era de noveno, que era lo del teorema de Pitágoras. No sé si se acuerdan, pero lo vamos a ver desde cero. Entonces, vamos a anotar por aquí, teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consistía el teorema de Pitágoras? No sé si ustedes recuerdan que el teorema de Pitágoras se usaba cuando nosotros teníamos un triángulo como este. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos ese triángulo, esta línea que está inclinada, ella se va a llamar la hipotenusa. Y estas otras dos líneas que están aquí como formando una L, esto se va a llamar el cateto y este otro se va a llamar el cateto. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo los nombres, les voy a anotar la fórmula. Para que sepan esa fórmula, hay que aprendérsela porque ya no viene en el examen. Entonces, el teorema de Pitágoras en sí tiene dos fórmulas, se las voy a anotar por aquí. Entonces, la primera fórmula se usa cuando a mí me preguntan la hipotenusa. Y la fórmula va a ser así, C a la 2 más C a la 2. Okay. No se asusten, se ve complicada, pero cuando lo metamos en la cálculo es súper sencillo. ¿Cuándo se usa esta primera fórmula? Se usa cuando yo tengo que averiguar la hipotenusa. Y vean que la fórmula es dentro de una raíz, poner cateto a la 2 más cateto a la 2. Ahorita vamos a usarla, van a ver cómo se usa. Y si a mí lo que me preguntaran es un cateto, la fórmula es muy parecida. Hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2.
La única diferencia es esta. Cuando a mí me preguntan por la hipotenusa, vamos a usar un más en la fórmula. Y cuando a mí me preguntan por un cateto, lo que vamos a usar es un menos. ¿Ok? Entonces, esto del teorema de Pitágoras lo vamos a aplicar en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, ojo lo que vamos a hacer. En esta, vean que nosotros tenemos como este pico aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es a formar aquí como un triángulo. Como a partir la figura como hicimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, esta línea voy a hacerla un poquito más fuerte para que se logre ver. Entonces, yo lo que hice fue partirlo para que me quedara un triángulo en la parte de arriba. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Vamos a borrar este 6 y a poner lo que era toda esta línea medía 6. Entonces, si esta línea de abajo mide 4, esta también va a medir lo mismo, ¿verdad? Porque están enfrente. Entonces, a esta le vamos a poner un 4. Ahora, esta línea completa medía un 6, pero como esta parte de abajo medía 3, esta parte de arriba va a medir 3. Como que este 6 lo partimos 3 y 3. Ahora, a mí la parte que me interesa es este triángulo que se está formando en la parte de arriba, ¿lo vieron? Y ese triángulo que se está formando es un triángulo como este que yo les dibujé, ¿ok? Entonces, interpretando lo del teorema de Pitágoras en este ejemplo, vean que a mí lo que me están dando es esta línea es un cateto y esta otra línea es un cateto. Lo que yo tengo que averiguar es la hipotenusa. Entonces voy a anotar por aquí. Lo que tengo que averiguar es la hipotenusa. Esta línea es un cateto y esta otra línea es un cateto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder averiguar la hipotenusa? Vamos a usar esta primera fórmula que yo les anoté aquí. ¿Ok? Entonces, la fórmula la voy a ir aplicando de este lado. Entonces, a mí me iría quedando hipotenusa es igual. Y ponemos la raíz. ¿Ok? Entonces, en vez de poner la letra C y la letra C, la vamos a cambiar por estos números, que sería 3 y 4. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner 3 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2. ¿Ok? Y esto, así como está, esta parte de la raíz la vamos a meter en la calco. Entonces, yo no sé si ustedes tienen calco a mano. Si no tienen calco a mano, más adelante lo pueden ir metiendo, ¿verdad? Pero los que tienen calco, ojalá que lo vayan intentando. Cuando ustedes meten esta parte en la calco, eso les daría un 5. ¿Ok? Entonces, ahorita les explico cómo meterlo en la calco. Cuando ustedes les da este 5, entonces vamos a anotar por aquí que la hipotenusa sería un 5. ¿Ok? ¿Cuál es el error? Que la gente cree que la respuesta es el 5 y no, porque hay que recordar que lo que me preguntaban era el perímetro, que el perímetro era la suma de todos los lados. Entonces, todo esto que hicimos fue apenas para averiguar uno de los lados que era el que me hacía falta. Pero en sí, la respuesta, ¿en qué consiste? Para poder sacar el perímetro yo tengo que sumar todos los lados. Entonces, vamos a sumar este lado completo que medía 6. Vamos a sumar este que mide 4. Vamos a sumar este que mide 3. Y vamos a sumar este diagonal que mide 5. Entonces, vamos a ir sumando 6 más 4 más 3 más 5. ¿Ok? Y eso ustedes lo meten en la calco, que eso les daría 18. Entonces vamos a anotar aquí 18. Esta sí sería la respuesta. Ahora, ¿cuál es uno de los errores que comete la gente? La gente llega y suma 6, 4, 3, 5 y después suman esta línea que está aquí. Y esta línea no hay por qué sumarla. ¿Se acuerdan que esta línea originalmente no existía? Nosotros la dibujamos solo para poder usar el triángulo, pero en sí lo que hay que sumar es siempre el borde. Siempre lo de afuera, nunca se va a sumar lo de adentro. ¿Okay? Listo, ok. Chicos, ahora, en este ejemplo, la diferencia es que vamos a resolver el perímetro. Entonces, vamos a suponer que ellos nos preguntaban el perímetro. Entonces, recordando lo que les acabo de explicar, el perímetro es sumar todos los lados. Entonces, lo primero es cuántos lados tiene esa figura. Entonces, vean que tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Entonces, yo como recomendación les diría que le pongan una letra a cada una. Eso es como una guía. ¿Cuál es el problema de usar números? Yo he visto gente que usa números. El problema con los números es que vean que ya en sí el dibujo trae bastantes números. Si ustedes le meten más números, se les va a hacer un colocho. Entonces, como consejo, mejor le ponen letras. Entonces, ya ahí yo le puse A, B, C, D. Vamos a sacar el valor de cada una por aparte. Entonces, vamos a ver cuánto mide A. Vamos a ver cuánto mide B, cuánto mide C y cuánto mide D. ¿Ok? Entonces, la diferencia de esto es que no vamos a contar los cuadritos por dentro, sino que lo que vamos a contar es la línea, ¿verdad? El borde. Entonces, en esta primera,
¿Cómo hago yo para saber cuánto mide esta línea? Entonces vean que esto mide 1, 2 y 3. La ventaja con esto es que no hay que hacer ninguna fórmula. Directamente nos quedó el 3. Listo. Ahora, la B, de momento me la voy a saltar y voy a hacer la C. ¿Cuánto mediría la C? Vean que es solo un cuadrito, entonces esa directamente mide 1. No hay que hacer fórmula. Eso es lo que mide la C. Y la D, pues vean que yo dejé al final las que están diagonales. ¿Cómo hago yo para averiguar esta línea que está diagonal? Primero voy a explicarles lo que no hay que hacer, el error que comete la gente. He visto gente que dice 1, 2, 3, 4 y no. Ojo, cuando es perímetro y yo tengo una línea que está diagonal, tengo por fuerza que usar la fórmula de la raíz. ¿Ok? Entonces, para poder usar la fórmula de la raíz, yo necesito un triángulo. Y como ahí no tengo un triángulo, yo lo voy a dibujar. Entonces, lo que voy a hacer es a dibujar un triángulo aquí. Listo. Entonces, de ese triángulo, vamos a ver cuánto miden cada una de las líneas que yo le dibuje. Entonces, esta línea de abajo, vean que mide 1. Y esta línea de arriba mide 1, 2, 3, 4. Entonces, ese 1 y ese 4 son los que vamos a usar en la fórmula. Entonces, eso nos va a quedar 1 elevado a la 2 más, y el otro habíamos dicho 4, ¿verdad? 4 elevado a la 2. ¿Ok? Eso ustedes, los que tienen cálculos, pueden ir metiendo en la calculadora. Eso les va a dar raíz de 17. No se asusten que el resultado les dé así. Es completamente normal. Entonces, en ese caso nos dio raíz de 17. Ahora, ustedes lo pueden dejar así o lo pueden pasar a decimal. La calculadora científica trae un botoncito que dice como S, D y trae como una flecha. Voy a anotarlo aquí. Trae como una S, una D y aquí viene como una flecha para los dos lados, como apuntando hacia acá y apuntando hacia allá. Entonces, cuando ustedes apretan ese botón, él lo va a pasar a decimal y eso nos daría 4,12. Entonces, pueden poner raíz de 17 o pueden poner 4,12. Cualquiera de los dos no hay ningún problema. Entonces, ya tenemos el A, tenemos el B y tenemos el C. Para averiguar el D, vean que esa línea también está diagonal. Entonces, tengo que volver a formar el triángulo y volver a hacer la misma forma. Entonces, en este caso, vean que este cateto o esta línea mediría 1 y esta otra mediría 1, 2, 3 y 4. Que les voy a ser sincero, son las mismas medidas que el otro. Nos va a dar exactamente lo mismo. Pero no importa, hagámoslo. Entonces sería 1 a la 2 más 4 a la 2. Si ustedes lo meten en la cálculo, ya saben que les va a dar lo mismo. Entonces voy a poner directamente el decimal, que sería 4,12. Ahora, ¿cuál sería la respuesta final? Sería sumar esos cuatro resultados. Entonces hay que sumar 3 más 4,12 más 1 más 4,12 de nuevo. Si ustedes hacen la suma en la cálcula, 12,24. Entonces voy a anotar por aquí abajo que la respuesta sería 12,24. Listo. Listo. Entonces, con este ejemplo, que les voy a ser sincero, en el examen vendría un ejemplo como este, que es más sencillo. Y nos piden el perímetro. Entonces, vean que esto tiene 4 lados. Yo le voy a poner 4 letras. Entonces, a este le voy a poner una A este le voy a poner una B, a este le voy a poner una C y a este le voy a poner una D. Y nosotros tenemos que averiguar cuánto mide cada uno de esos. Entonces, voy a anotar la medida del A, medida del B, medida del C y medida del D. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. Primero, vamos a averiguar la medida del A. Vean que el A es una línea que está vertical completamente. Entonces, esto va a medir 1, 2, 3 cuadritos. Entonces, aquí le vamos a anotar que esto mide 3. En el B, vean que esto mide 1, 2, 3 cuadritos. Entonces, vamos a anotar que esto también mide 3. En el C, vean que esto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este va a medir 6. De los 4 lados, vean que los primeros 3 lados eran muy sencillos. Para averiguar ese cuarto lado, vean que él está inclinado. Entonces, hay que formar un triángulo y usar la fórmula de la raíz. Ahora, hay dos opciones. Hay gente que forma el triángulo aquí por dentro. O he visto gente que forma el triángulo aquí por fuera. Les voy a ser sincero, llega a exactamente lo mismo. En este caso, yo lo voy a formar aquí por dentro. Entonces, voy a pintarlo bien para que se sepa cuál es el triángulo que estamos usando, que sería ese. Entonces, la parte de abajo, vean que mide 1, 2 y 3. Y la altura mediría 1, 2 y 3.
Entonces, usando la fórmula de la raíz, esto nos quedaría 3 elevado a la 2. Siempre va a ser elevado a la 2. Siempre los va a separar un más y ponemos el otro valor elevado a la 2. ¿Okay? Entonces, esa fórmula, así como está, la vamos a meter en la cálculo. Entonces, quedaría raíz de 3 a la 2 más 3 a la 2. Si ustedes lo meten en la cálculo, les daría 3 raíz de 2, pero yo lo voy a pasar a decimal. Eso daría 4,24. 4,24. ¿Ok? Entonces, una vez que ya averiguamos cada uno de esos lados, ¿qué es lo que vamos a hacer? A sumarlos. Entonces sería 3 más 3 más 6 más 4,24. Si ustedes lo meten en la cálculo, eso daría 16,24. Entonces vamos a anotarlo por aquí, que la respuesta daría 16,24. ¿Ok? Entonces básicamente eso es lo que nos van a poner en el examen.